de la herencia espiritual maligna. Recuerda que estábamos hablando, ¿verdad?, de cuáles son las vías de pacto de Satanás o las formas como el enemigo puede pactar a las personas. Y entre estas cosas dijimos el pecado en sus diversas formas, el ocultismo, la rebelión a la autoridad establecida y la herencia espiritual maligna, que es lo que hoy vamos a tratar. Y entre esta herencia espiritual maligna vamos a tratar dos aspectos. Una, las maldiciones generacionales, y otros, los espíritus territoriales. Entonces, la herencia espiritual maligna, recuerda que un día hablamos de la iniquidad y dedicamos casi toda la clase a hablar de la iniquidad. Entonces, la iniquidad lamentablemente es parte de nuestra herencia espiritual. Dijimos que se van acumulando iniquidad sobre iniquidad hasta formar una columna de iniquidad en diferentes áreas o diferentes frutos de pecado. Entonces, a través de la iniquidad, el enemigo alcanza el corazón de los hombres, es decir, de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, ¿verdad? Eso lo hablamos y es un repaso. Cuando la iniquidad personal se suma a la iniquidad y a los pecados de cada uno de nuestros antepasados, se forman las columnas de iniquidad. Entonces, esto va produciendo más pecado, y entonces la situación ya es más compleja, y a esto se le llama herencia espiritual maligna que hemos recibido de nuestros antepasados. Entonces, las maldiciones generacionales, que es una forma como se manifiesta la herencia espiritual maligna. Maldiciones generacionales son focos de tinieblas, o sea, puertas abiertas, diríamos, o entradas legales, que nosotros, ya sea que lo heredamos a nuestras generaciones o que las hemos heredado de nuestras generaciones. Derecho legal es, hermanos, como cuando le abrimos la puerta al enemigo, llegó y como que puso una banderita y dijo: ese territorio es mío, y aunque no se manifieste por mucho tiempo, llega un momento futuro en el cual reclama territorio porque ya lo señaló, puso una marca. Y eso puede ser por herencia, por algún pecado que cometió alguno de nuestros antepasados. Por ejemplo, si un antepasado nuestro mató a alguien, hubo derramamiento de sangre, entonces espíritus de muerte, ¿verdad?, o de violencia entran, ponen su señuelo, y después resulta que en el nieto, por decir, ocurre que hay un accidente, un derramamiento de sangre, pero es por el derecho legal que había para atacar a esa persona, porque uno de sus antepasados había cometido un pecado o había iniquidad en esa área. Entonces, dije que nosotros podemos heredarla a nuestros descendientes, o bien podemos recibirla por herencia de nuestros antepasados. Entonces, las maldiciones generacionales son efectos de nuestra condición y nuestras acciones sobre nuestros descendientes, y vamos a ver a través de qué o mediante qué. Uno, puede ser que los atemos con nuestra boca o nuestras acciones, y ya vamos a desarrollar eso. 2, por la ley de la siembra y la cosecha. 3, por la iniquidad transmitida o heredada, que lo hablamos en la pantalla anterior. Entonces, vamos a ver, no sé si quiere que le repita eso. Cuando atamos con nuestra boca nuestras acciones a nuestros descendientes, cuando sembramos y ellos cosechan, o bien porque les hemos transmitido iniquidad. Ok. Vamos a ver un caso en la Biblia. Esto es algo bien interesante. Vamos a ver Génesis 12, 10 al 13. Vamos a hablar ahorita de Abraham. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Fíjese que este era Abraham todavía sin H y doble A, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, fíjese, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué es lo que está haciendo Abraham? Le está diciendo a Sarai que mienta. Abraham, el padre de la fe, el padre de los fieles, le está instando a su esposa que mienta para salvarse él, para salvar su vida, porque pensaba que por causa de la hermosura de su esposa podían matarle. Entonces Abraham está instando a su mujer que mienta. Ok, esto es cuando todavía no ha nacido Isaac, el hijo de la promesa. Tenga esto muy en cuenta. Ahora veamos Génesis 26, verso 6. Habitó pues Isaac, mire, aquí ya pasaron un montón de años.
Le dieron la promesa de que van a tener un hijo. Ya nació Isaac, ya Isaac está grande, ya se fue a tierra de Gerar. ¿Cuántos años han pasado? Muchísimo. Isaac no existía todavía, no era todavía cuando Abraham le pidió a Sara que mintiera. Ahora, Génesis 26:6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Quién era la mujer de Isaac? Rebeca. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué le parece esto? Es exactamente la misma situación que le ocurrió a Abraham. Ahora, ¿qué pasó? Abraham sembró y Abraham también heredó a su hijo. Hubo una herencia espiritual de iniquidad, pero también puede ser que espíritus familiares que provocan que Abraham mienta o le pida a Sara que mienta, visitan luego a la siguiente generación, que es Isaac y Rebeca, y hace lo mismo. Entonces el hijo miente igual que mintió el padre acerca de la misma cosa. Quiero que vea bien cómo nosotros podemos atar a nuestros hijos. A veces nosotros decimos, qué barbaridad este hijo mío, cómo salió de sinvergüenza si yo nunca le he enseñado, yo siempre he sido bien honesto. Pero a veces no nos damos cuenta o no recordamos algunas cosas que nosotros hicimos, que luego se ven reflejadas en nuestros hijos. Entonces Isaac, siendo ya muy viejo, sabía que debía darle, este es con siembra y cosecha, que Isaac cosecha su siembra. Isaac, siendo ya muy viejo, sabía que debía darle la bendición a su primogénito para dejar establecida la herencia por ley natural. Esaú era el primogénito. ¿Se acuerdan, verdad? Que primero Rebeca era estéril, no podía dar a luz, luego Dios la bendijo y dio a luz gemelos. Pero dice que desde el vientre peleaban el uno y el otro para ver quién era mayor, quién era superior, quién iba a nacer primero. Y se sabe que Esaú era el primogénito, pero Jacob venía con la mano agarrada allí del calcañal de Esaú. De hecho, el nombre Jacob quiere decir usurpador. De tal forma que al venir agarrado, enganchado del calcañal, nacen al mismo tiempo. No puede decir, sí salió primero uno, pero la verdad es que vienen juntos porque venía agarrado el calcañal. No es que hubo un parto, paró y luego vino el otro, sino que fue un solo parto porque venía agarrado del calcañal. ¿Me explico? Entonces, Jacob usurpa en la primogenitura. Y ya sabemos lo que ocurrió, que cuando Isaac, que ya era viejo, dice, bueno, voy a morir, tengo que darle la bendición al primogénito para que quede administrando la herencia que yo voy a dejar, y manda a llamar al primogénito. Pero Rebeca tenía preferencia por Jacob. Rebeca hacía, probablemente Jacob era más hogareño, ya sabemos que Esaú era más de caza, era de caza, hermano Luis. Era de caza, era un cazador. Y entonces Esaú era un hombre más fornido, más de hacer cosas en el campo. Él iba y cazaba animales y traía para que se preparara la comida. Pero Jacob era más de ayudarle a la mamá a preparar la comida, era más de servir la mesa o era más de estar en casa. Y Rebeca tenía una predilección, una preferencia por Jacob, de manera que cuando Isaac va a darle la bendición al primogénito, Rebeca se las ingenia para que le dé la bendición a Jacob y no a Esaú, que era quien le correspondía. Y entonces el padre está antojado de un caldito y le dice, ay, yo quiero un caldito, así como Esaú lo sabe hacer, como el animalito que él sabe cazar, y yo quiero que me lo preparen. Pero Rebeca se las arregla para que traer el animalito y prepararlo como le gusta a Isaac, y entonces viene y le dice a Jacob, ponte esto, y se pone vellos de cabra y todo, porque Esaú era muy peludo y Jacob era lampiño, y para que tu padre no se dé cuenta y que crea que tú eres el otro. ¿Qué está pasando? Rebeca está engañando a su esposo, y Rebeca también le está enseñando a su hijo a engañar a su padre. Eso es algo bien fuerte, ¿verdad? Y entonces se lo prepara como sabía prepararlo Esaú. Veamos Génesis 27:5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer.
Y seguimos, estamos nada más leyendo lo que ya yo le parafraseé, Génesis 27, 6 al 15. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Fíjese lo que le dice la mamá: en lo que te mando, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Qué tremenda cosa la que dijo Rebeca. Sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Se tomó el trabajo de hacerlo todo bien confabulado, amados. Entonces, nosotros vemos que posteriormente Dios tiene que tratar con Jacob y le cambia el nombre a Israel. Él tiene que pelear con el ángel y todo lo que ya sabemos que ocurrió. Pero aquí vemos, hermanos amados, que Jacob, la mentira que primero dijo Abraham repercute en Isaac. Pero ahora lo que Isaac hizo, que mintió en relación a Rebeca y le dijo que dijera, ¿verdad?, que era su hermana. Ahora a Isaac le dieron una cucharada de su propia medicina, porque ¿quién le enseñó a mentir sino el padre? Está cosechando lo mismo que él sembró. Le enseñó a su mujer a mentir, le dijo: di que eres mi hermana. Le enseña a la mujer a mentir y ahora la mujer le paga con lo mismo. Le miente y le enseña al hijo a mentirle al padre. Yo quiero que veamos estas cadenas generacionales o cadenas o columnas de iniquidad, como los quiera llamar, o espíritus familiares. ¿Cuántas veces, verdad, el abuelo hizo tal cosa a nuestro papá y nuestro papá nos lo hizo a nosotros y nosotros lo seguimos haciendo? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros somos la generación que tiene que pararse en la verdad de Dios y cortar esas maldiciones generacionales, dejar de hablar con mentira, comenzar a hablar verdad. No existen mentiras blancas, ni grises, ni amarillas. Mentira es mentira y es pecado y no agrada a Dios. Entonces nosotros necesitamos cortar esas cadenas, porque hay familias en donde es una historia familiar, ¿verdad? Que este engañó a este y este engañó al otro y siguen. Yo conozco familias en que hasta se matan unos con otros por una herencia. Entonces necesitamos nosotros como hijos de Dios comenzar a cortar esto. A veces son cosas que parecen pequeñas. Parecen, pero delante de Dios no lo son. A veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo así, tal vez, sencillo, liviano. Vamos a decir, la mamá no quiere ir a la iglesia, pero el hijo sí quiere, o la hija. Entonces el hijo: ay mami, pero yo quiero ir a la iglesia, mira que hoy va a estar buena la prédica y que los jóvenes van a hacer un drama y no sé. Bueno, anda, pero si te preguntan, decí que estoy enferma. No le vayas a decir que es que me quedé, que quería ir al mall o no, decirles que estoy enferma. Es algo que parece sencillo, pero ocurre. Y entonces a veces estamos enseñando a nuestros hijos a mentir. Y después se cosecha lo que se siembra, o se sigue la cadena generacional. Tenemos que empezar a cortar todo eso para que nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no sufran las consecuencias de todo lo que se ha venido sembrando en las generaciones anteriores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en cuanto a iniquidad heredada, que dijimos que es una de las maneras como los hombres hemos heredado condiciones de maldición espiritual.
Desde tiempos de Noé, los descendientes de Cam recibieron maldición, y esta es la parte importante que yo quiero tratar con usted, y estos eventualmente fueron dispersados por toda la tierra. Y aquí yo quiero que ponga mucha atención. Esto está en el libro de Liberación, pero está mucho más amplio en el libro de los mayas, si usted quiere estudiarlo. Bueno, este es un cuadro sencillo de la descendencia de Adán para que nosotros podamos ubicarnos. Ok, sabemos que, bueno, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y ya sabemos que Caín mató a Abel, pero posteriormente ellos tuvieron a Set. Set engendró a Enos engendró a Cainán, Cainán a Mahalael, luego a Jared, Enoc a Matusalén a Lamec, y Lamec a Noé. Me interesa mostrarles la línea porque de quien vamos a hablar ahorita es de Noé, pero quiero que vean que Noé es un descendiente directo de Adán y de la línea de Set. Bueno, sabemos ya, ¿verdad?, que en el tiempo de Noé el pecado era terrible en la tierra, había mucha promiscuidad, dice que los hombres se casaban y se daban en casamiento, y eso lo que quiere decir es que era hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nada diferente de lo que está pasando hoy día. El pecado de hoy que nos asustamos es tan viejo como la historia del hombre. Entonces, en el tiempo de Noé había mucha promiscuidad, había mucho pecado sobre la tierra, y Dios se enojó mucho. Dice que el pecado llegó hasta la presencia de Dios y dijo: me pesa haber creado al hombre. Y Dios dijo: voy a destruir la tierra, la voy a destruir con agua, voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Pero Dios siempre se reserva un remanente que lo ame a Él sobre todas las cosas, porque el deseo de Dios no era que se extinguiera la humanidad, sino terminar con el pecado, con los hombres contaminados. Por eso Él buscó un varón justo, a través del cual se pudiera perpetuar la descendencia santa de la línea de Set. Y Dios encontró a Noé, que era un varón justo, dice la escritura, que acató lo que Dios le pidió, que hiciera un arca. Él le habló de que iba a venir un diluvio. Póngase a pensar que en tiempos de Noé nunca había llovido antes. Medite bien. Aún en el huerto del Edén nunca llovió. Lo que subía era un vapor de agua que mantenía todo húmedo. También no había ni siquiera un mar ni un río cerca donde vivía Noé. Ahora, un hombre al cual Dios le dice: prepárate un arca, un barco así de grande, de tantos codos, nada más con una ventana, lo vas a dar forma. ¿Y qué puede pensar ese hombre? Si él hubiera sido un hombre lógico, hubiera empezado: pero ¿y para qué si aquí no hay río, si aquí no hay mar? ¿Para qué si no hay agua? Pero él fue obediente, construyó el arca, porque Dios después vino para destruir la tierra con agua. Entonces Noé es el varón justo. Dios escogió para salvar su descendencia, y le dio orden el Señor de que metiera los animales por parejas. ¿Por qué por parejas? Pues para que procrearan y que no se exterminaran, y que también entrara Noé con su mujer y sus hijos y las mujeres de sus hijos. Usted ve que hasta las nueras heredan bendición. ¿Oyeron, verdad? Bueno. Entonces, vamos a ver la descendencia de Noé. Ya sabemos, vaya, ya pasó el diluvio, el arca está en el monte Ararat, y Noé ya mandó, ¿verdad?, la palomita, la tórtola, que trajo una ramita de olivo. La ramita era verde, señal que ya había bajado el agua y que los árboles ya estaban en verdor de nuevo, y entonces ya era tiempo de salir. Ok, Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De hecho, de la línea de Sem descienden los hebreos, los israelitas, que no vamos a entrar en eso ahora, pero la nación santa de Dios desciende de Sem. De Jafet descienden los indoeuropeos, y en esta ocasión vamos a hablar particularmente de Cam. Si usted se acuerda, dice que cuando Noé estaba celebrando, bueno, él se sintió tan feliz de lo que había ocurrido que él plantó una viña y dijo: voy a celebrar, porque eso es parte de la cultura y de la historia de Israel. Cuando las vides estaban en cierne, entonces él agarró y pisó las uvas en el lagar, hizo vino. Pero Noé se empinó mucho el codo, se le pasaron las copas y se embriagó. Y entonces luego viene Cam, entra y dice que ve la desnudez de su padre. Yo entiendo que lo que quiere decir es que Cam violó sexualmente a su padre Noé, porque no solo fue que lo vio. Y entonces, sin embargo, Sem y Jafet,
cubrieron la desnudez de su padre y cubrieron el pecado. Ahora, fíjese que cuando estos hijos fueron salvados por agua o fueron salvados del diluvio, Dios los había bendecido. Dice que Dios bendijo a Noé y bendijo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Cuando Noé despierta de la embriaguez y se da cuenta de lo que pasó, él quería maldecir a Cam, pero él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Entonces, si usted estudia muy bien ahí en Génesis, dice que Noé maldijo a su nieto Canaán. No pudo maldecir a Cam porque Dios ya lo había bendecido, pero sí maldijo la descendencia. Entonces, yo quiero que veamos algo importante aquí. Cam es el que hizo lo malo, vio la desnudez de su padre, y aunque no lo pudo maldecir verbalmente Noé, sino que a Canaán, pero él atrajo maldición a su descendencia por lo que hizo, por una ley de siembra y cosecha, aunque no recibió la maldición verbal. Ahora, Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Canaán ya saben que fueron los que se apropiaron de la tierra que posteriormente Israel conquistó, ¿verdad? Pero en este momento, bueno, y Misraim da a luz a los filisteos, que son los eternos enemigos de Israel, los que le robaron el arca de la presencia de Dios. Pero ahorita yo voy a hablar de Cus. Cus, ¿se acuerda que Dios le prohibió a los israelitas tomar mujer cusita? Y que Moisés tomó mujer cusita, y que por eso fue que al murmurar Aarón y Miriam o María quedaron leprosos, o quedó leprosa Miriam, porque estaban criticando a su líder por haber hecho algo que Dios les había prohibido hacer. Ok, pero Cus a su vez tiene 5 descendientes: Seba, Javila, Nimrod, Sabteca y Raama. Todos ellos tienen su historia, pero ahorita yo solo me voy a centrar en Nimrod. Fíjese que Nimrod es el que comienza su reino Babel en tierra de Sinar. Tierra de Sinar era donde se adoraba o se idolatraba a lo que llamaríamos la reina del cielo, o la diosa madre, o la Diana de los Efesios, o la diosa Luna. Es lo mismo, con diferentes nombres, pero eso ya es otro estudio que lo vamos a hacer con todos los que perseveren, lo vamos a hacer. Entonces, también Nimrod edificó Nínive en Asiria. Recuerda, Nínive después tuvo que ser destruida. Bueno, se levantó Jonás para predicar la palabra y que no fuera destruida, y el rey se arrepintió y esa vez no fue destruida, sino que se postergó, pero siempre fue destruida al final. Entonces, Babel fue donde comenzaron a levantar la torre, que en realidad lo que estaban haciendo era un observatorio meteorológico o astrológico, no solo astronómico, sino astrológico, porque ellos, a través de ver el sol, la luna y las estrellas, querían predeterminar el futuro de la gente. Entonces, lo que estaban levantando en Babel no era una simple pirámide, sino que era un sigurat, o un templo de adoración y un observatorio para predecir el futuro. Entonces, aquí usted sabe que Dios descendió, les confundió las lenguas y dice que fueron esparcidos por toda la tierra. Ahora, quiero decirle algo. En nuestra Biblia, en la Reina Valera, habla de Nimrod y dice que fue poderoso, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, 6 al 14 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Rama y Sabteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, Ananim, a Leabim, Pastrusim, a Cashuluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Bueno, lo que quiero decirle, este verso 9, realmente el original
dice que fue un vigoroso cazador que levantó su puño delante de Jehová, o sea que se opuso a Jehová, porque a veces cuando hemos leído la traducción de Reina Valera lo hemos malinterpretado pensando que era bien buena gente, que era vigoroso y que era de parte de Jehová. No es así, realmente era opuesto al Señor, era vigoroso cazador, pero era de los contrarios, de los que se levantó en contra de Dios. Y sabemos todo lo que se habla de Nimrod y de Tamuz y de Astarte y etcétera, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a estudiar hoy. Ahora, esto es una porción tomada de una enciclopedia secular totalmente. Pero fíjese lo que dice la Wikipedia. Dice, la historia de los pueblos de América comienza con la colonización del continente. Según la teoría más aceptada actualmente, los amerindios descienden de grupos de cazadores, recolectores nómadas de origen siberiano que migraron a América por el estrecho de Bering durante la última glaciación. Estas tribus rápidamente se extienden alcanzando el Cabo de Hornos aproximadamente 10,000 años más tarde. Ok, vamos a ver. Los que les gusta la geografía, ¿logran ver dónde está la Siberia, hermanos? ¿Sí? Rusia, ok. ¿Y dónde está el océano glacial ártico? Acá. Está Groenlandia, por aquí está la Siberia, aquí está el océano glacial ártico. Ustedes saben la teoría, ¿verdad? De que en la glaciación se congeló el mar y que entonces podían usarlo para caminar sobre él. De hecho, eso es una realidad. Yo he visto mares congelados y lagos congelados y la gente camina sobre ellos cuando está congelado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que de la Siberia pasaron caminando hasta América, lo que se llaman los amerindios. Y mire, ¿cuál es la relación de la Siberia? Acuérdense que dijimos que estos fueron esparcidos por toda la tierra. Después de Babel, cuando se confunden las lenguas, todos los descendientes de Nimrod se esparcen por toda la tierra. ¿Cómo se esparcen? Bueno, pues precisamente de Israel pasan para Rusia y luego para América. Esta es una teoría muy, muy aceptada. Aquí está Siberia, lo ve, ¿verdad? Aquí está lo que llamarían el estrecho de Bering o el paso, ¿verdad? Este es el estrecho. Aquí este pedacito, se supone que de aquí vinieron, caminaron, pasaron por aquí y llegaron, aquí está Estados Unidos, Alaska, etcétera, aquí el continente americano. Entonces llegaron hasta América. Ahora, vamos al punto que nos concierne. La civilización maya se cree que provienen de Babel. ¿Por qué? Se cree que son descendientes de Nimrod. ¿Por qué? Los mayas se establecieron en el Petén 2000 años antes de Cristo y del Petén pasaron para Honduras o para Copán. Las pirámides de la civilización maya, los que han ido a Copán o lo han visto, las pirámides son muy similares a los zigurats que había en Ur de los Caldeos, o a los observatorios o a la torre que estaban haciendo en Babel. La escritura de los mayas es cuneiforme, en forma de cuña, y es muy similar a la de los babilonios. La escritura de los mayas no se parece a la de ninguna otra civilización, sino solamente a la de los babilonios. O sea, los que comenzaron en Babel, babilonios son los que vienen de Babel. Y las personas de ambas civilizaciones, o sea, los babilonios y los mayas, son muy parecidos físicamente. La estatura, la forma de los ojos, así medios achinados, tienen muchas similitudes los babilonios con los mayas. Ahora, los jeroglíficos encontrados en las ruinas de Copán muestran un diluvio. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo sabían los mayas de la existencia de un diluvio? La única manera es que por tradición se pasara de generación en generación, si es que, por eso hablé de Noé, ¿verdad? El diluvio y se lo contó a sus hijos, se lo contó a
Cam se lo contó a los nietos y esto llegó a Nimrod y los de Babel. Entonces para ellos el diluvio era algo impresionante. Entonces lo hacían, lo dibujaban para enseñarle a sus descendientes lo que había ocurrido en Babel. Entonces es muy interesante que aquí en los jeroglíficos que se ha encontrado en Copán muestran un diluvio, porque aquí nunca hubo un diluvio, tiene que haber sido que venía de allá. Y en algunos tallados de Copán aparece la estrella de 6 picos, que le llaman la estrella de David, que se originó en el oriente. ¿Cómo los mayas iban a conocer la estrella de 6 picos si no es porque venían de allá? La civilización maya termina con la conquista española. No vamos a entrar en el sincretismo, pero en el libro de los mayas lo va a encontrar. Cuando vienen los españoles hay un sincretismo entre el catolicismo y lo que practicaban los mayas, y ahí entra lo de Esquipulas inclusive. La cosmovisión maya, para ellos eran una cultura de la muerte. Ellos entraban a lo que le llaman el transmundo y el inframundo y el Nirvana, algo así, pero ellos inclusive usaban drogas para entrar como en un trance, y supuestamente cuando entraban al inframundo tenían contacto con los dioses, o sea que eran rituales espiritistas realmente, y demonios tomaban control de ellos y supuestamente hablaban a través de ellos. Bueno, parte de la cosmovisión maya es que tienen pirámides como observatorios astrológicos, tienen un chamán o sacerdote que es un medium espiritista realmente, que hace lo que les dije. Hacían sacrificios y derramamiento de sangre, entregaban doncellas, adoraban a la serpiente y a las aves, o sea, Quetzalcóatl o Cuculcán, que quiere decir serpiente emplumada, que vamos a hablar después un poquito de Quetzalcóatl. Y hacían adoración en los lugares altos, y este era un principio que fue establecido en Babel por los babilonios. Y luego lo del sincretismo religioso, que tiene que ver la unión de lo de los mayas con los católicos. Tenían un panteón de los dioses que era igual a los babilonios. Ok, ahora vamos a Romanos 1:23. No es un salto muy abrupto, estamos hablando de lo mismo. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted sabe un poquito de la historia de Cuculcán o de Quetzalcóatl, que es lo mismo, solo que uno es en náhuatl y el otro es en maya. Pero Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, supuestamente, ¿verdad? Era un hombre que se convierte en un quetzal, posteriormente aparece como un jaguar, después es la serpiente emplumada y vuelve a aparecer, según la mitología de ellos. Pero lo que está diciendo esta escritura en Romanos 1:23, habla de los que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, gente que conociendo al Dios incorruptible, vamos a hablar de los del tiempo de Noé, o los descendientes, conocieron a un Dios que era creador, que era espíritu, pero lo cambian por la adoración a un hombre, en este caso a Nimrod, pero también a Quetzalcóatl. Y luego dice que en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, el quetzal, de cuadrúpedos, el jaguar, y de reptiles, la serpiente. Y si nosotros seguimos leyendo la escritura, ¿cuáles son las consecuencias? En Romanos 1:24 al 32, dice que Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada, quedaron atestados de toda injusticia, y sobra una letra E, hay que corregirlo. Hasta ahí yo llego, se queda así, hasta aquí yo llego con maldiciones generacionales, pero quiero hablar un poquito de espíritus territoriales, estoy viendo el tiempo. Si tiene preguntas, por favor no duden en hacerlas y vamos a tener un tiempo para ello. Por supuesto, lo que hablamos de Romanos nos da una luz de por qué hay tanto pecado sexual en nuestro tiempo y en nuestros lugares y en los lugares donde predomina la civilización maya. Y la raíz es la idolatría, porque esa es una consecuencia. Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas. Espíritus territoriales son aquellos que gobiernan sobre cierta región geográfica, son emisarios usados por Satanás para pervertir el propósito de las ciudades. Creo que hermano Oscar habló un poco de esto. Pero es interesante que Dios puso
ángeles suyos en la tierra para establecer sus propósitos como gobernador del universo. Cuando Él creó la tierra y puso divisiones geográficas, Él puso ángeles. Deuteronomio 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. O sea que Dios estableció ángeles para que guardaran el propósito de los lugares que Él había creado. Pero por supuesto Satanás siempre está queriendo pervertir el destino de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Entonces los emisarios de Satanás usan diferentes medios, le lavan el cerebro a la gente, impiden que venga al evangelio, a la salvación, que no les resplandezca. Dice que les entenebrece el entendimiento, ¿verdad?, para que se limite o se neutralice el poder de Dios que Él estableció y los ángeles que Él estableció en cada territorio. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mientras el propósito de Dios es que las naciones, ¿verdad?, se levanten con la luz de Cristo y se ha establecido su reino, por el otro lado los emisarios de Satanás están tratando de opacar este propósito divino. Estaba escuchando un testimonio de alguien ahora ya creo que fue el hermano Gerson, sí, había un congreso de brujos que se iba a dar, algo de alto nivel en Guatemala, y el propósito que ellos tenían era retomar Almolonga. Ustedes saben que Almolonga es un ejemplo, ¿verdad?, en Latinoamérica, un lugar que fue transformado por el poder de Dios, la liberación cuando se convirtió un brujo, ¿verdad?, que Mariano Riscaché y todos los demás vinieron, y es un lugar restaurado. Pero había el año pasado, creo que fue, o antepasado, había una cumbre de brujos, se iba a reunir para retomar Almolonga, y el Espíritu Santo se lo mostró a algunos profetas del lugar, de la región, y entre ellos el hermano Gerson, y ellos se metieron a un tiempo de profunda oración para evitar esto, y luego vinieron las noticias que no pudieron entrar, no pudieron hacer lo que se proponían, y si bien es cierto que lanzaron cosas contra los siervos, y de alguna manera, ¿verdad?, algunas cositas les rasguñaron, pero lo importante es que no pudieron retomar el lugar. O sea que el enemigo siempre está tratando de pervertir el propósito de Dios en las ciudades y las naciones. Por eso cuando uno hace guerra espiritual y va a establecer el reino en un lugar, no es solo de establecerlo y quedarse sentado a dormir, sino que hay que estar manteniendo continuamente el nivel de luz, de bendición, para que el enemigo no lo retome. Tenemos que ser persistentes y perseverantes de estar manteniendo la bendición en una ciudad o en un lugar que Dios nos ha mandado a tomar. Entonces, las diferentes formas que los emisarios de Satanás usan para pervertir el propósito de las ciudades son corrupción moral, falta de integridad, adicciones, mentira y muchas otras cosas más. Hablamos una vez que los espíritus territoriales en sí, ellos no tienen poder, porque Jesucristo ya los despojó de todo poder. Pero ¿de dónde toman el poder? Del alma de los hombres que participan de fiestas patronales, festivales, carnavales, procesiones, o sencillamente culto a los mayas, por decir algo, que por ignorancia. Yo conozco a un cristiano que me dice: mire qué linda esta puerta tallada que mandamos a hacer a Copán, mire qué belleza, y son cristianos. Entonces no sé si ignorantemente, pero desde el momento que manda a tallar algo con la imagen de uno de los dioses o bacales que ellos adoraban, ese es un asidero del enemigo, y entonces espíritus territoriales se fortalecen con eso. Hay quienes tienen decoraciones del sol, luna, estrellas, ¿verdad? Y esos son imágenes que adoraban, o estos eran adoradores del sol, la luna y las estrellas. Estas cosas fortalecen a estos espíritus, aunque ya hayan sido despojados de poder. Entonces, sobre todo los cristianos que son ignorantes le dan más poder que los inconversos, por la autoridad que el creyente tiene. Por eso es importante que haya conocimiento de la verdad, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. El simple hecho de nosotros participar de esas fiestas patronales, ¿verdad?, o de los festivales,
De hecho, la palabra festival quiere decir fiesta Baal. Bueno, espíritus territoriales se refieren a espíritus que ya están familiarizados con un determinado pecado o un determinado lugar. Y ya dijimos que se alimentan a través del alma de las personas y están directamente relacionados con idolatría y paganismo. Los espíritus territoriales están directamente relacionados con idolatría y con paganismo. Estamos en buen tiempo. Vamos a ver. Un voluntario, pero que me levante la mano y venga y con voz de trueno me diga que es herencia espiritual maligna. Un valiente, no hablen todos a la vez, sino que un valiente o una valiente que levante bien su mano y me diga que es herencia espiritual maligna. A ver. ¿Sandra? O las dos. Uh-huh. Sí, está bien, va muy bien, va excelente. Ajá. O por siembra y cosecha. Ok, pero aquí te viene, esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son los vehículos de transmisión de esta herencia? Es lo que acabamos de decir. Por atados con la boca, sí. Siembra y cosecha. Y columnas de iniquidad. Muy bien. Tienen que contestar juntos, mire que si no, no. De un ejemplo bíblico de maldición generacional. ¿Sabe? Hay otro que no lo quise poner por la falta de tiempo, pero si ustedes lo estudian en la Biblia, lo que le pasó a Jacob con Labán, que lo hizo trabajar tanto tiempo y que fue engañado. O sea, podemos seguir estudiando eso, porque así como Jacob engañó a su padre, después el suegro lo engañó a él. Lo engañó porque le dio a Lea y no a Rebeca y lo puso a trabajar otros cuantos años más y luego lo engañó con las ovejitas y cuántas veces lo engañó. ¿Pero por qué? Él estaba cosechando lo que él mismo sembró, él engañó a su papá, su suegro lo engañó a él. O sea que siempre vamos a cosechar lo que sembremos. Explique la combinación de maldición generacional y espíritus territoriales en el caso de los mayas de Honduras. Aquí sí quiero a alguien bien valiente que venga hasta el frente, le voy a dar el micrófono. Porque en el caso de los mayas hay una combinación de maldición generacional y espíritus territoriales. ¿Otra vez tú? ¿Está bien? La maldición generacional se debe a la conexión que hubo por medio de uno de los hijos de Noé, que viene a ser descendientes de Nimrod. Y se cree que los mayas son descendientes de Nimrod. La maldición generacional que trae ha abierto una puerta aquí en Honduras para que los espíritus territoriales se enfoquen, agarren columnas y operen sobre este territorio. ¿Está bien? Está bien.